Hola, buenas tardes, queridos hermanos, oyentes de la radio El Tercer Ojo. Bueno, acá estamos en nuestro primer programa con mi amigo Aldo Bolsi sobre la ciencia espiritual. Aldo es investigador, conferencista, investigador en la ciencia espiritual y en las prácticas espirituales, conferencista, médium y autor del libro Yo Espíritu. Y su propósito es que en estas charlas, en estos programas que vamos a tener semanales, pueda explicar para todo lo relacionado a la ciencia espiritual y a estas prácticas para poder comprender la vida de cada uno y mejorarla, de alguna manera evitando el sufrimiento, que muchas veces por falta de estos conocimientos uno sufre y bueno, la pasa mal en esta vida. Perdón, estamos un poco nerviosos, yo especialmente, y acompañaré a Aldo, así que bueno, acá muy bien, comenzaremos, empezamos ¿por qué ciencia espiritual y para qué sirve realmente? Si conviene saberlo. Claro que sí, Gaby, gracias por la presentación. Bueno, ¿por qué sirve? Sirve porque la ciencia espiritual se refiere a la parte espiritual, como el nombre lo indica. Y cuando nosotros nos ponemos a plantearnos qué es esta vida, qué somos, es lo que realmente nos trae a colación la enseñanza sobre la verdadera historia de lo que somos. Somos un espíritu, somos energía. O sea que en definitiva, de donde tenemos que aprender, donde tenemos que estudiar, es justamente la ciencia espiritual. Sus leyes, sus reglas, los por qué, para poder entender luego esta encarnación. O sea, somos espíritus encarnados en un cuerpo físico. Durante las charlas vamos a ir descubriendo todo este tipo de información, vamos a aclarar tal vez muchas dudas de cosas que sin la ciencia espiritual no se llegan a comprender del todo, ya que la ciencia tradicional simplemente trabaja sobre lo que ve, toca, pesa o mide, ¿no es cierto? Ahora, cuando se trata de energía, esa energía que conforman los espíritus, energía primogénita que fue Dios, que es y va a ser siempre, Dios es preexistente a todo lo concebido luego de él, es exclusivamente energía. Entonces, ahí está el secreto de entendernos como parte de eso, como parte de ser una energía. Somos una energía consciente, una energía con atributos que Dios nos da al crearnos. Dentro de los atributos con que Dios nos crea con libertad, libre albedrío, en vibración de amor y perfectibilidad. Esto
destaco, ¿no? Porque podríamos decir, cuando luego hablemos del error espiritual que se cometió, cómo un ser creado por Dios puede ser que se equivoque o imperfecto. Bueno, esto es lo que lo explica. Nos crea en un estado evolutivo inicial y nos crea con perfectibilidad, o sea, con la posibilidad de seguir perfeccionándonos, vibrando en amor y estudiando la ciencia. Ahora, como también nos dio el libre albedrío, algunos hemos elegido otro camino, por lo cual hoy estamos volviendo a esa evolución a través de las encarnaciones y también realizando trabajos en el espacio. Así que bueno, volvemos a la ciencia espiritual. Sí. La ciencia espiritual nos explica que Dios crea el espíritu, que el espíritu es energía, que Dios cuando nos crea nos da una impronta, una esencia, que es lo que tenemos como parte de Dios, ¿sí? Después, la ciencia espiritual también nos explica ciertas reglas que corren en esta vida material y también en la vida de los espíritus. El libre albedrío, causa y efecto, ley de atracción, todo eso va generando las distintas etapas de nuestra vida. Así que bueno. Tengo una consulta, perdona la ignorancia, ¿Sí? pero... ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad, siendo Dios perfecto, esta energía ilimitada, perfecta y suma bondad, crea a los espíritus? ¿Cuál es la intención al crear los espíritus? Bueno, la explicación espiritual es que Dios es en un acto de amor, crea. Es como para compartir con nosotros, sus hijos, su creación, ese amor que Él sentía. Dios es, bueno, algo bastante difícil de entender o de catalogar, mejor dicho, pero es producto del amor. O sea, por un acto de amor de Dios crea a los espíritus, ¿no? Algo similar como por lo menos debería ser aquí en la Tierra, cuando una pareja, por un acto de amor, decide tener un hijo, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente saltando las grandes distancias que hay, ¿no? Pero es por amor. Uh-huh. Por eso vibrábamos en su momento, en el mundo de la luz, al lado de Dios, todos vibrábamos en amor. Era una sintonía perfecta de felicidad, de armonía, donde seguíamos evolucionando, ¿no es cierto? Y estos espíritus que crea Dios en un principio, ¿son infinitos, son finitos? Digamos? Claro, buena pregunta. De Dios se dice que es preexistente, o sea, esto deja la posibilidad que en algún momento hubo una creación del sí mismo, digamos, o no, fue eterno siempre. Y lo que vino después, que somos los espíritus, fuimos creados. Y esto es una buena pregunta porque aclara algunos conceptos. Dios crea los espíritus todos a la misma vez. O sea, miles de millones de espíritus. Todos en el mismo acto y todos por igual. O sea, con los mismos atributos, la misma evolución, las mismas capacidades, ¿sí? El espíritu, a partir de su creación o nacimiento, es infinito. O sea, un espíritu nunca muere. Sí se puede transformar de espíritu de luz, espíritu del error, materia, que luego explicaremos, pero es infinito, ¿sí? Y el mismo espíritu puede reencarnar. Claro. O sea, la reencarnación, a ver, hay que ir un poquito para atrás. Los espíritus, cuando el error es tema de otro programa, que después lo aclararemos porque es muy amplio. Cuando los espíritus hemos cometido el primer error, alejarnos de Dios, por ahora vamos a decir eso, empezamos a perder luz, perder capacidad, perder la parte etérica, nos fuimos como endureciendo, como siendo más densos, ¿no es cierto?, como clásico de acá a la Tierra decir hay energía densa, ¿no? Bueno, sí. Así los espíritus se fueron densificando. Se alejaron de Dios y entonces lo que ocurre es que distintas luchas fraternales han fusionado
a esos espíritus en choques espirituales creando la materia, ¿sí? Luego de un periodo de muchos miles de años, se dieron ciertas condiciones de vida, las primeras bacterias, amebas, y ellas son incorporadas por fracciones espirituales. Espíritus unidad, que estábamos todavía dentro del error y veíamos cómo encarnaban esas fracciones espirituales y al poco tiempo salían con un poquito más de luz, sí. También tuvimos la necesidad y curiosidad de querer encarnar. Dadas las condiciones, luego del paso de mucho tiempo, se empiezan a encarnar los seres humanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué encarnamos? Primero elegimos encarnar, o sea, no hay obligación. Dios nos creó con el libre albedrío y este libre albedrío se mantiene hasta hoy y por siempre, ¿sí? O sea, no cambia. No son, siendo erróneos o no, buenos, malos, como decimos acá, Dios nos quiere a todos por igual y nos mantiene con las condiciones, los atributos de la creación. Es decir, lo que vos decís es que no existe el mal y el bien, sino el error. Exactamente. Que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, cuando mayor conocimiento, exacto. Vos... Esa es una buena aclaración, ¿no? Porque uno acá en la Tierra está acostumbrado a decir qué mala es esta persona, ¿no? Pero en realidad no existe el mal. Dios solo creó el amor, la libertad y lo que el espíritu, cuando se le dice que es malo, en realidad lo que está es equivocado. O sea, un espíritu que comete un acto donde daña a otro hermano, ya sea en el espacio, sea encarnado, es un acto del error. No existe, no hay una esencia de maldad en ese ser, ¿sí? Lo que hay es error. Corregido ese error, esa persona ya nuevamente no va a cometer ese mismo acto. Lo que hace que no es que dejó de ser malo y pasó a ser bueno, dejó de estar equivocado, ¿sí? O sea, actos en este mundo que vemos, atrocidades, podemos decir que vemos en este mundo, sí, son producto del error. Son producto del error. Claro. De la ignorancia, digamos, también. De la ignorancia del conocimiento espiritual. Ahora, una pregunta. Cuando uno encarna, ¿no? Esto es, siempre me ha parecido decir, vos elegís, perfecto, elegís. Ahora, ¿cómo sabes si vas a caer en el error o no? Es decir, yo soy un espíritu, voy a encarnar en Gavita, digamos, ¿no? Tu actual encarnación. No, mi actual encarnación. No puedo encarnar en un perro, ni en un gato, ni en nada de eso. Es decir, claro, bueno, son temas para ir tratando de a poco. De a poco. Pero vamos a decirlo rápidamente, sí. Vamos a hacer un comentario. Actualmente, hoy acá en la Tierra y en otros mundos que también se encarnan, todos más evolucionados que la Tierra, lo que encarna en un ser humano o en un ser de otro planeta son espíritus unidad, ¿sí? Para animales y plantas encarnan fracciones espirituales. Porque una fracción espiritual no puede manejar el sistema complejo de un cuerpo humano y un espíritu unidad quedaría muy pobre en el cuerpo de un vegetal o un animal para poder manifestarse. Entonces, bueno, sí, fracciones, animales y vegetales y espíritus unidad, o sea, espíritus enteros en seres humanos. Y con respecto a la encarnación, que faltó terminar este tema, en un momento, luego de tantos milenios de sufrimiento, algunos, y todos los que estamos ya en este planeta encarnados, nos hemos arrepentido de ese error a través del sufrimiento, porque el sufrimiento es patrimonio del error. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y también nos sirve a veces para replantearnos nuestra vida terrenal. Si estoy sufriendo, pensá qué error estás cometiendo, ya que el error es el sufrimiento es patrimonio del error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Elegimos encarnar porque ya estábamos cansados de tanto sufrimiento, decidimos pasar al bien. Aquellos que en esas condiciones de pedido de ayuda fuimos asistidos por guías espirituales, donde fueron programando nuestras primeras encarnaciones.
Una de las cosas que tenemos que saber es que elegimos encarnar, amén de todos los sufrimientos que eso implica, ¿no? Porque en un periodo, promedio 80 años de vida, más o menos, avanzamos por ahí miles de años si hubiéramos hecho trabajos espirituales en el espacio del bien, ¿cierto? O sea, que encarnar avanza mucho la encarnación, ¿sí? Luego, una vez que encarnamos, elegimos dónde encarnar. Recordemos siempre que mantenemos el libre albedrío. O sea, no es que se nos impone un castigo, no hay un Dios o una ley que diga en esta vida vas a pasar por esto. Uno mismo elige qué trabajar en cada encarnación, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, por hechos de otra vida o hechos que he facilitado haciendo presión desde el espacio, he provocado miserias, tal vez, como ejemplo, ya que esto no es ojo por ojo, pueda elegir una encarnación en un lugar muy pobre, en una familia muy pobre, sí, como para vivenciar lo que yo he provocado en otras vidas a terceras personas, ¿sí? Entonces, lo primero que elijo es la madre, ya que naciendo en ese lugar, voy a componer al padre, hermanos, vecinos, barrio, país, situación socioeconómica, sociocultural, y la elijo creyendo que esa es la mejor opción para reparar errores. O sea, que cada encarnación que nosotros hacemos es la misión de reparar errores que nosotros mismos elegimos. Y con respecto a eso de los errores, en la vida cotidiana, a veces sucede que te encontrás en una época de tu vida con un obstáculo, lo resolves, crees que lo resolves, más adelante vuelve el mismo obstáculo, por ahí con otro formato, pero es el mismo obstáculo y no lo resolves. Y la tercera es como que te tenés que dar cuenta que, bueno, por algo algo pasa porque siempre te está sucediendo lo mismo. Entonces, eso tiene que ver un poco con el tema de esto que venimos a hacer. Es como que el espíritu, no sé quién, te dice, bueno, es esto, míralo. Bueno, sí, no sé. O sea, cuando estamos encarnados, sí, en primer lugar, en principio, todo lo que pasamos en esta vida es lo que tenemos que pasar, ¿sí? Vamos a hablar de destino, que va a definir un poco tu pregunta. El destino es el lineamiento que yo como espíritu me trazo para desarrollar en esta encarnación, ¿sí? He cometido este error perjudicando a alguien, bueno, en esta encarnación voy a elegir estar al lado de ese alguien como padre para ayudarlo. Ejemplo, ¿sí? Entonces, allá voy, nazco y empiezo a vivir el lineamiento que yo elegí para mi vida, con una determinación de años para vivir, con la batería precargada, con cierto final. Ahora, el destino no es algo escrito. ¿Qué significa? Significa que no es que hoy a las 8 de la noche me tiene que pisar un auto. No, son probabilidades dentro de las elecciones que hicimos como trabajo de vida, como trabajo evolutivo, como ley del karma. Nosotros decimos la ley del destino, ley de evolución, pero es muy popular y está bueno usar la palabra karma, que todo el mundo lo comprende. Ahora, esas cosas no están definidas y escritas sin que se puedan cambiar. ¿Qué pasaría si uno viene con un destino predeterminado, donde a cada minuto, hora y segundo tenemos cosas que vivir, buenas, malas, lo que sea? Estarían privándonos de nuestro libre albedrío, ¿sí? Nos estarían dejando elegir la posibilidad de cambiarlo. Y eso no va contra la ley de Dios, la ley del libre albedrío. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que de acuerdo a mis acciones, emociones, pensamientos, actitudes que voy teniendo a cada instante de vida, voy aumentando mi carga kármica o mis falencias
mis pesares o los voy aliviando. Claro. O sea que yo puedo cambiar mi destino, ¿sí? Te doy un ejemplo muy concreto. Mi destino es vivir hasta los 80 años, pero a los 50 empiezo a drogarme, a beber, a tener mala comida y bueno, evidentemente deterioraré mi cuerpo mucho antes, pero esos años antes que me vaya no era parte del destino. Fue un error mío. Fue algo que en esta vida provoqué por error, ¿sí? Sí, porque mucha gente le echa la culpa a las circunstancias, pero a veces las circunstancias las crea el mismo ser humano, ¿no? Es que todas las circunstancias que vivimos son la ley de atracción. O sea, a cómo pienso, vibro y emociono es lo que tengo alrededor, ¿sí? Es lo que merezco, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos echarle la culpa a los destinos, a que Dios me castiga, Dios no castiga. No podemos echarle la culpa al vecino, porque ese vecino se juntó por nuestra atracción sobre ese vecino para que nos haga o el bien o el mal, lo que fuera. Pero todo lo provocamos nosotros. O sea, somos los únicos responsables de nuestro destino. Lo bueno, y acá está lo positivo, que lo podemos cambiar, ¿sí? Y para eso la ciencia espiritual, digamos... La ciencia espiritual te explica que hay que tener amor, vibrar en amor, ayudar todo lo que se pueda a los hermanos. Ese es un gran concepto de la ciencia espiritual, que es tratarnos como hermanos. Porque en realidad, si somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos, espiritualmente hablando, ¿no? Y acá en la tierra también. O sea, cada persona, aunque no se conozca, sea familia o sea amiga, seguimos siendo hermanos en un proceso evolutivo. Eso que vos dijiste es acá en la tierra. Perdón que en la tierra te hago una pregunta y me vas a matar, pero cuando Dios crea todos estos espíritus en un acto, ¿no? Se forma la tierra después. Hay distintas tierras, vos dijiste en esta tierra. Bueno. ¿Puede ser que vayan a otras tierras? Aclaramos un poquito. Cuando se genera la materia, como ya explicamos antes, igual vamos a ahondar y dar capítulos de cada tema. Perdón. Lo que le queremos avisar a la audiencia es que programa a programa vamos a profundizar cada uno de estos temas y cualquier consulta que nos quieran hacer lo pueden hacer a la radio también, ¿no? Porque ahora estamos en el primer programa como un pantallazo general. Y bueno, después vamos a ir ahondando cada uno de los temas. Exactamente, muy buena acotación. Así que bueno, hablamos de la Tierra, ¿no? La pregunta. Cuando se formaron las materias, la materia terminó siendo gigantescas, miles de veces más grande que un Sol, que el planeta más grande, de bolas que giraban libres en el espacio, se fueron chocando y rompiendo con otras gigantescas masas de materia. Ahí es donde Dios crea su primer ley. Crea la ley de la gravedad, ¿sí? Y con el fluido universal, de lo cual somos creados a través de ese fluido universal, también se lo conoce como prana, en otras culturas, que crea un fluido, una capa fluídica que envuelve a todo ese mundo del error, espíritus y materias del error, y los separa del mundo de la luz, ¿sí? O sea, que en un lugar queda Dios con nuestros hermanos que no se llegaron a equivocar, y en otro lugar, encerrados en una capa fluídica, queda todo lo que es materia, producto de los choques espirituales, la fusión de esos espíritus que se amalgamaron por la densidad y los choques que produjeron en el espacio, y ahí queda la cosa, ¿sí? Separamos el mundo del error del mundo de la luz. Dentro del mundo del error, todos esos pedazos, con el paso de los miles de millones de años, se fueron acomodando en órbitas, producto de la ley de la gravedad, fueron equilibrando y las materias amalgamadas se fueron de alguna forma generando los distintos materiales, minerales, las primeras amebas, algas y demás cosas para darse las condiciones de vida. La Tierra es uno de los más jóvenes en alguna medida y también existen otros mundos. O sea, en todas las galaxias hay planetas habitables, de hecho, habitan hermanos nuestros en otra condición espiritual, ¿sí?
el planeta Tierra es el primer escalón evolutivo. Creo que si analizamos lo que es este mundo, saliéndonos de los centros de estudios espirituales, los centros de yoga, de armonía y demás, si lo analizamos en un contexto general, un mundo donde si no nos mata el clima, nos mata el hambre, nos mata las guerras, nos mata la economía, es un mundo demasiado convulsionado para creer que podría ser un mundo superior en condición evolutiva. O sea que la Tierra, primer eslabón evolutivo. Pero bueno, estamos cerca, meses, años, cientos de años, pero estamos cerca del cambio de evolución del planeta Tierra, donde ya, luego de ese cambio, que lo hablaremos en profundidad en otro programa, va a incorporarse espíritus para encarnar en la nueva Tierra ya más evolucionados, donde las sociedades van a ser distintas, los cuerpos también, como el caso de otros planetas donde los cuerpos son casi etéreos, tienen muy pocos órganos, se comunican por telepatía, o sea, hay un grado muy alto de evolución, ¿verdad? Así que bueno, ahí estaría contestada la pregunta. Sí. Es muy interesante todo esto. ¿Cómo, una pregunta menos académica, digamos, pero cómo... Todo vale. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo podés, digamos, tener este acercamiento? ¿Te convertiste en investigador? No solamente la parte teórica, sino práctica. Bueno, doy una breve referencia. Sí. A la edad de 5 o 6 años empecé a ver seres, a oírlos, a comunicarme, ¿no? Y bueno, obviamente a esa edad no entendía nada. Y gracias a que mis padres eran directores de la escuela espiritista Basilio, tenían el conocimiento espiritual, me fueron orientando, ¿no? Diciendo que eran espíritus. Sí. En esa época eran del error, que buscaban, bueno, la parálisis de sueño, ataques, trataban de perjudicarme, ¿no? Que por ahí en algún momento lo expliqué. Entonces fui creciendo con esa condición natural de mediunidad. Aclaremos que es la posibilidad de comunicarnos o ver el mundo espiritual. Y bueno, así se despierta en mí esa incógnita que no vino de lo intelectual, sino de lo material, de la práctica. Lo veía, entonces quería entenderlo. Así fue que cuando cumplí cierta edad empecé los estudios, primeramente en la escuela espiritista, la Basilio. Luego estuve en otras religiones, en yoga, en control mental. Bueno, fui tratando de tomar herramientas que me permitieran conocer mejor todo esto que yo estaba y sigo viendo y palpando, ¿verdad? Todo esto, bueno, me lleva a estudiar y a partir de ese conocimiento tratar de transmitirlo, ¿no? Siempre fue mi vocación explicar. Yo recuerdo tener 12, 15 años y cuando empecé ya a entender algo, por lo menos, y ya mis amigos, compañeritos, ya les explicaba, les quería hablar del mundo espiritual, ¿no? Porque algunos de ellos decían que le pasó tal cosa y yo le daba la explicación, o creía darla por lo menos, ¿no? Sí. Con los pocos pasos que había dado en esa edad. Y veía que, bueno, que la gente cuando conoce, por eso hablamos de la importancia de la ciencia espiritual, cuando conoce estos conceptos, deja mucho de sufrir, porque le viene la comprensión, ¿verdad? Yo para esto de la comprensión, en la tapa de mi libro hay una frase que me marcaron que tenía que estar ahí, y ahora la voy a explicar, que dice: a mayor conocimiento, mayor comprensión, y a mayor comprensión, menor sufrimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, primero tomamos el conocimiento, ¿sí? Sí. Y ahora voy a dar un ejemplo tonto, pero clarito. Luego que estudiamos, empezamos a comprender. Y cuando algo lo comprendemos, sufrimos menos o dejamos de sufrir. El ejemplo tonto. A las 2 de la mañana escuchas un ruido. Tu instinto natural te va a hacer tener miedo creyendo que es un ladrón que entra a tu casa. ¿Sí?
Sí. Bien. Luego viene el conocimiento. Prendés la luz y ves que se trata de un perro raspando la puerta, no era un ladrón. Ahí viene la comprensión, y esa comprensión te quita el sufrimiento, o el miedo en este caso, ¿sí? Este, si bien es un ejemplo tonto, creo que se entiende que cuanto más estudiemos la ciencia espiritual, más vamos a comprender desde situaciones en nuestra vida, de por qué pasan ciertas cosas, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y evidentemente, al conocer esto, vamos a tener una mejor visión, perdiendo ese sufrimiento, esa inseguridad, esa incertidumbre que es la vida, ya que, vale la pena aclararlo, somos seres con miles de millones de años de existencia, tal vez más de 50, 20, 10, 100 encarnaciones, pero cada vez que encarnamos, Gaby, por posibilidad evolutiva, se nos borra la memoria, la espiritual. Entonces, nacemos y empezamos a memorizar desde el primer día que nacemos o desde que tomamos conciencia. Esto no es algo para castigo o que está mal propuesto, es para que podamos coexistir los seres humanos entre quien, por ejemplo, fue nuestro enemigo en otra vida, si lo viéramos en esta y reconocemos que nos mató, nos robó, iríamos contra él y no sería posible la armonización de esa situación en la evolución de esta vida, ¿no? No se podría reparar aquello que en algún momento costaría. Más. Te doy algunos ejemplos. Hay algunos casos de gente que se ha acordado, ha tenido... Sí, por supuesto. Te doy unos casos para aclarar un poquito más y pasamos a lo que me preguntas. Recordarla por si me olvido, me la repreguntas. Por ejemplo, vamos a suponer que en una encarnación, ¿sí?, una persona asesina a otra. Obviamente, el que fallece, si tuviera un nuevo cuerpo y podría reconocer a esa persona como el asesino de su vida anterior, es muy difícil, por todavía la evolución que tenemos en este plano material acá en la Tierra, contenernos de tratar de hacerle algo o de vengarnos. Generaría venganza, odio, casi sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿qué hace la ciencia espiritual? Los guías, los que nos ayudan a armar las encarnaciones, los maestros del karma, como algunos le dicen, ¿no? Nos sugieren, recordemos que siempre somos los que elegimos nuestra vida, no se nos impone nada, el bien no es imposición, que tal vez vayamos como a una familia donde ese asesino sea un hijo, o nuestra esposa, o un padre, donde por vibración no vamos a estar bien con él. O sea, no va a ser la mejor familia del mundo. Vamos a sentir esa vibración, porque estamos distintos. Pero al ser familia no nos queda otra que transcurrir, por lo menos al principio, varios años juntos, ¿sí? Y eso tal vez alcance para limar un poco esas asperezas de una vida pasada, de algún hecho pasado, y nos ayuda a la evolución y comprensión, ¿sí? Sí. Ahora, si bien siempre tenemos el libre albedrío, ¿no es cierto? A veces elegimos bien y a veces elegimos mal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, conociendo la ciencia espiritual también nos da, en este caso que estamos hablando, esa posibilidad de tratar de entender primero a esa persona con la que nos perjudica o nos hace mal. De ninguna manera digo que hay que aguantarlo, ¿no? No digo eso. Pero pensemos un poco y veamos primero por qué y para qué estamos en contacto con alguien. Esposa, hijo, amiga, familiar, socio, quien sea, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, algo tenemos que pasar. Si bien podemos poner un límite, obviamente, pero estudiar la situación nos va a ayudar en algo. Muy claro, muy claro. Lo que quería decir, a la audiencia que no le dijimos al principio, es que en este programa vamos a tener una segunda sesión
un apartado de conceptos que se van a enfocar desde la ciencia espiritual. Nosotros pasaríamos en un instante a hacer un corte, ¿crees? ¿O pasamos directo a los... Hagamos las palabras. Hagamos los conceptos. Hacemos los conceptos sin corte, entonces. Vamos a tratar de, en cada programa, tomar un promedio de 3 palabras para que se vayan conociendo un poquito más, o por lo menos que se conozca el concepto espiritual. Sí, después también vamos a incorporar frases o algo que nos quieran enviar algún oyente. Por supuesto, cualquier duda, pregunta va a ser bienvenida y será respondida. Bueno, pasamos a los conceptos. Conceptos. Hoy va a desarrollar algo 3, encarnación, mediumnidad y espíritu. Bien, bueno. Empezamos con la encarnación. Si bien ya algo hemos dicho, vamos a tratar de ampliar un poquitito. Encarnación es el proceso mediante el cual un espíritu, por voluntad propia, decide encarnar en un cuerpo, sea en esta tierra o en cualquier lugar, para evolucionar, ¿sí? Para ayudarse a sí mismo a tener esa herramienta de la carne que nos avanza en la evolución. Eso es encarnación, ¿sí? Eso es lo que significa. No confundir con algunos conceptos, si bien respetamos cualquiera que tenga otro distinto, no es que cuando uno viene a este mundo, nace con su espíritu en el momento, no. Recordemos, somos espíritus de miles de millones de años de existencia y dado los procesos evolutivos, en algún momento elegimos encarnar ese espíritu, o sea, ese yo de miles de millones de años, en un cuerpo. Eso es encarnación. La derivación lógica es reencarnación. Es cuando un espíritu encarna por segunda, tercera, quinta vez en un cuerpo. Ese es el concepto de la palabra. Y que siempre es por elección. Siempre elegimos. Recordemos que, vamos a ir tirando un tips. El bien no es imposición. O sea, la imposición. ¿Qué sería? La imposición es patrimonio del error. ¿Sí? Un ejemplo un poco mundano, no sé si es muy acertado, pero lo voy a dar. Por ejemplo, vamos a suponer que la policía es el bien y el ladrón es el mal o el error. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuál sería el concepto de imposición? El ladrón no pide permiso. Viene, te obliga a través de un arma o te rompe la puerta, entra a tu casa y te roba. Imposición. ¿Sí? El bien, supuestamente, si fuera la policía, no puede entrar a tu casa sin una orden. ¿Sí? Sí. Entonces, esto queda que la imposición es patrimonio del error. ¿Sí? Uh-huh. Hay muchas palabras que podemos ir también descifrando, más allá de dar su contenido, y las vamos a poner dentro del error y del bien, ¿no? Por eso es que, perdóname ahora esto que sí, más adelante lo vas a tratar, pero por eso que los guías en la ciencia espiritual no pueden intervenir. Exactamente. Bueno, es un buen concepto a tratar más en profundidad, como todo lo que se hable en este primer programa. Esto es una pequeña apertura para que vayan conociendo. Los guías espirituales son espíritus hermanos igual que nosotros, con un poco más alto el grado evolutivo. ¿Sí? Sí. De ahí como un maestro tiene que saber más que el alumno. ¿Sí? Los espíritus guías, como decimos nosotros en la ciencia espiritual, de otra forma se los llama ángeles guardianes, o como quieran decirles, son espíritus guías. Ellos nos acompañan desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que dijimos antes, que al nacer se nos borra la memoria espiritual, un tiempo antes compartimos con ellos nuestra intención en esta vida, ese lineamiento que queremos realizar que hablábamos antes. Entonces, ¿qué sucede? Se lo vamos transmitiendo, sabiendo que cuando nacemos se nos borra la memoria. Ellos, a través de la intuición, que es una habilidad que todo ser humano tiene, después lo aclararemos, nos van guiando. Es esa vocecita que a veces
¿no? Sí. Recibimos esas guías que nos van ayudando. También se comunican en sueños, cuando el espíritu al dormir se desdobla del cuerpo y unido al cordón fluídico, estamos en estado espiritual no consciente, sino sería como el viaje astral, que puede ser consciente o inconsciente. Normalmente al dormir es un viaje astral inconsciente. Ahí nos juntamos con nuestros guías, nos van ayudando, nos van guiando. También realizamos a veces algunos trabajos espirituales en el espacio, más allá de también recomponer fluido espiritual para nuestro cuerpo. Por eso necesitamos dormir, porque uno sin dormir un par de días ya está en grave estado físico, y eso es porque les faltarían esa esencia, ese fluido espiritual, esas partículas espirituales que vamos a recambiar cuando estamos en el sueño. Por eso puede ser que cuando muchas veces sucede que te vas a dormir con un problema y después te despertás y dices, esta es la solución. Digo, ¿de dónde salió la solución? Sí, eso de consultar con la almohada. Sí, ¿no? Se me prendió la lamparita. Sí. En realidad, yo diría, la mayoría de las veces, cada vez que dormimos, estamos llevándole nuestras preocupaciones materiales de esta encarnación a nuestros guías, y ellos, en su amor y sabiduría, nos dan la orientación, ¿no es cierto? Pero lo importante, que todavía no respondí tu pregunta, los guías espirituales no pueden imponer, ¿sí? Recuerden, la imposición no es patrimonio del bien, y es correcto que así sea, ¿no es cierto? Por eso tengamos cuidado cuando algunas veces nos viene ante un hecho muy grave que pueda pasar en este mundo, porque Dios no hizo nada. Sería como hacerle los deberes a un nene que tiene que ir a la escuela. Si viene papá y le hace los deberes, no sirve. No termina de aprender. Y de repente, bueno, los guías están en la misma situación. No pueden imponer su ayuda, ¿sí? Sí. Por más que quisieran, por más que sea bueno, porque, vuelvo a repetir, no es patrimonio del bien, pero por otro lado tampoco nos beneficiaría, ¿sí? Uh-huh. Por lo que decís vos también, hacer la tarea por el otro sería tarea no aprendida. Y nosotros lo que necesitamos es aprender, necesitamos salir del error, querer evolucionar e ir evolucionando nuestro espíritu por decisión propia, por gusto, uh-huh, y el amor, ¿no es cierto? Sí. Si no, no tendría ningún sentido. Bueno, pasamos al segundo término, que era mediumnidad. Mediunidad, bien. La mediunidad, en el concepto de la ciencia espiritual, es no don ni poder, sino es una condición, ¿sí? Es una herramienta. Mediunidad es la herramienta que nos permite interactuar con el mundo espiritual, ¿sí? O sea, los ojos físicos, nuestros ojos, ven cosas materiales, ¿sí? No pueden ir más allá de lo material. La mediunidad nos permite tener, a través de la evidencia, como un ejemplo de mediunidad, ver a espíritus, energías y demás, ¿sí? En principio, las mediunidades, esto va evolucionando con el tiempo, los mensajes siguen llegando y siguen ampliando los conocimientos de acuerdo al estado evolutivo que tiene el ser humano, ¿no? Eran 96 mediunidades. O sea, ¿qué es una mediunidad? Bien, telequinexia, vidente, oyente, es cuando oímos a través de los sentidos físicos el hablar de un espíritu o algún ruido del mundo espiritual. Curativa, profética, viaje astral, todas esas son mediunidades que tiene el ser humano. Obviamente, el estado evolutivo del ser humano actual, si tuviera las 96 mediunidades, solamente Jesús las tuvo cuando encarnó en este planeta, que es un tema muy aparte. Jesús lo vamos a hacer en otro programa. Pudo tenerlas. ¿Por qué? Porque sería como darle una navaja a un mono, ¿no? O sea, sí. ¿Para qué lo usarían, no? Entonces, o lo usaríamos. Sí, lo usaríamos. No estamos exentos. No. Entonces, bueno, se están trabajando actualmente, por lo menos dentro de las instituciones espirituales, como la Escuela Espiritista Basilio, 2, 3 mediunidades son las que se desarrollan, que son las necesarias básicas
para poder realizar las prácticas espirituales, ¿sí? Eso es lo que es la mediunidad, ¿sí? Muchas veces se dice canalizadores o canalizar. Bueno, sería la mediunidad o intuitiva, si bien en forma de pensamiento, esa canalización. Sería mediunidad vidente, si están viendo el mensaje o la imagen que le mandan. O oyente, si están escuchando una voz que los guía o les da mensaje. Hablando de esto, cortito porque falta el tercero, es muy interesante esto de lo que oyen, porque al principio de la psiquiatría a muchos pacientes que oían y que deben ser de espíritus del error, porque veían que tenían que matar, se puede hablar de una esquizofrenia, pero también se lo hablaba de poseídos, inclusive la iglesia hablaba de poseídos, y no está muy lejos por ahí, digamos, los espíritus del error pueden atacar a una persona y hacerla. Perfectamente, pero es una muy buena aclaración la que haces o pregunta, porque bueno, durante casi los últimos milenios se han sufrido causas como esa, ¿no es cierto? Personas que sin el conocimiento de la ciencia espiritual, por eso recalco lo importante que es el conocimiento, han sido medium, y algunos extraordinarios, ¿no? Donde de repente oían seres en condición espiritual. Y por la precariedad de los conocimientos, de las épocas, y creo que hoy día sigue pasando, se los consideraban locos, ¿no? Y se los trataban como locos o disfuncionales, ¿no? O problemas psíquicos, mentales. Y también, bueno, vamos a aportar también la gente que ha sido incinerada, ¿no? Mayormente en la Iglesia Católica. Vuelvo a insistir, no estoy en contra de nadie, pero dado un ejemplo, Juana de Arco era una medium. Sí. Era una medium, y ella recibía la misión, gran misión, la que tuvo. Yo no soy historiador, pero creo que cualquiera tiene acceso a la información de la importancia de Juana de Arco en este mundo. Y bueno, brujos, que lo que tenían eran condiciones espirituales, podían sanar, podían hacer una mezcla de yuyos y curar a alguien, ¿no? Y se lo han catalogado como lo que no era. Y en las artes plásticas, que es lo que a mí me interesa, también hay aclaremos que Gavita, para los amigos, es artista, es pintora. Fue directora de una escuela de arte, bueno, tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, ahora ese es tú. No, pero que hay el otro día estaba justamente viendo un caso de un artista que de la época victoriana, que había muerto su hermana, y ella empezó a dibujar, y es la primera artista abstracta, ¿no? Antes que Kandinsky, lo descubrieron hace poco, pero estaba en la oscuridad, estaba oculta porque la consideraban loca, porque ella canalizaba, la hermana era la que dibujaba, y empezó a dibujar ella. Cosa de... Sí. Y hay varios casos así. Personalmente he conocido personas que han tenido esa condición, y dentro de la parte artística, sea pintora u otros demás, consideremos Beethoven, algunos genios que se les dice, ¿no? Evidentemente han tenido una apertura mediunímica donde recibían, tal vez como misión en esta vida, ofrecer ese arte, ¿no? Cualquiera sea la rama del arte. Bueno. Y esta conocida que decís vos, evidentemente sí, es muy, muy posible. Y en la música, bueno, Kandinsky decía que de lo espiritual en el arte, que en realidad de las artes, la música, justamente la música es la más elevada, la más espiritual, la que tiene menos materia, la vibración sí, pero no la materia. Bueno, sí. Muy claro, y no sé si nos da el tiempo. Pasamos a... Sí. Sí. Bueno, a ver. ¿No? Bien. Bueno, tenemos unos comentarios. ¿Vos los podés leer? Qué alegría verlos juntos. Viviana Áviles. Muchas gracias. Muchas gracias. Magic
dice gracias, también te agradecemos que estés viendo. Nancy Marcela Garró, Rorro, aplauso para Rorro por la buena música. Curiosa Di, éxitos, hermosa introducción, lo esencial es invisible a los ojos, exactamente, curiosa. Muchas gracias. Claudia P. retira un mensaje. Nancy Marcela Garro de vuelta, abrazos de Buenos Aires, escuchándolos muy claro, concreto, éxitos en cada programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Y nuestros genios de Radio del Tercer Ojo, deseándonos éxitos. Gracias a Fabi y Cari. Y a Cari. Así gracias, que bueno, gracias. Ya vamos redondeando el final de ese programa. El espíritu. El espíritu, última palabra. Espíritu. Espíritu, en el concepto espiritual, significa una especie de esfera de unos 300 centímetros cúbicos aproximadamente, compuesto solo de energía, no tiene materia. Eso es un espíritu. Espíritu creado por Dios con el fluido universal. Son pequeñísimas partículas que existen en el espacio infinito, ¿sí? Así que eso es lo que es un espíritu, con sus atributos, perfectibilidad, libre albedrío, vibración de amor y la esencia de Dios. Eso es espíritu. Ya no nos da mucho el tiempo, pues después aclararemos las diferencias, o no las hay, con alma y demás. Sí, una pregunta sobre el espíritu. Sí. Ella quiere meter la cucharita. No, pero porque me gusta el tema. Y digo, el espíritu, también que no es lo mismo que el alma. Pero, vos decís que es energía. Hay experimentos, teóricamente experimentos, no estoy muy informada, pero que pesa, como que cuando la gente muere, hay unos gramos que desaparecen. Esa energía no puede tener peso. La energía no pesa. No pesa, sí, listo. La energía no pesa. Vamos a dejar claro. Conozco esa teoría, pero la verdad que no voy a hablar de lo que no conozco. Está bien. Sí. Seguimos con esto. No sé si hay otros factores que influyan, pero te puedo asegurar que un espíritu, si pudieras ponerlo en una balanza, el peso es 0 porque no tiene materia. No tiene nada. No tiene materia, listo. ¿De acuerdo? Así que bien. Así que eso es espíritu. Alma. Lo más cercano que podemos hablar de un alma, es decir, que cuando un espíritu está encarnado, es el alma del cuerpo, pero no son dos cosas separadas. Espíritu es espíritu y cuerpo es cuerpo. El alma no es un tercer componente de esto, ¿sí? O sea, ya que hablamos de espíritu, estamos definiendo esta palabra para la ciencia espiritual, podemos decir que el espíritu se aloja por acá, anda por acá, dentro de la capa fluídica que envuelve a nuestro cuerpo físico, y esto es muy interesante, está conectado a la mente por un cordón fluídico, ¿sí? Ese cordón fluídico se puede estirar al infinito, por eso cuando salimos del cuerpo, sea en un viaje astral consciente o cuando dormimos de noche, podemos ir a cualquier lugar del infinito y se va estirando ese cordón fluídico. Siempre mantenemos ese contacto, espíritu-mente. Al cortarse ese cordón fluídico se produce la desencarnación, ¿sí? La mente a la vez tiene otro cordón fluídico conectado al cerebro. O sea, ahí tenés la ubicación del espíritu en un cuerpo. ¿Qué podemos sacar de acá? Un montón de conclusiones muy interesantes. ¿Por qué el espíritu no se conecta directo a lo físico, al cuerpo? Bueno, porque el espíritu lo único que puede hacer es vibrar, intencionar. Cada vez que un espíritu quiere hablar, no tiene boca, entonces lo que hace es manifestar una intención que se corresponde a una vibración, ¿sí? Entonces, ¿cómo el cerebro entendería una vibración? No la entendería. Para eso está la mente. La mente es el traductor del espíritu al cerebro y del cerebro al espíritu. ¿Sí? Complejo.
No tanto, no tanto. La próxima hacemos pero un importante. Sí. Pero importante. Entonces, cuando yo, o sea, mi espíritu, yo, quiero hacer algo con mi cuerpo, quiero hablar, quiero manifestar, tengo hambre y quiero comer, lo vibro, la mente lo traduce y el cerebro recibe palabras, imágenes, frases, sonidos, lo que sea, entendibles para la parte física. Y ahí el cerebro da la orden. ¿Sí? Sí. Y al revés lo mismo. O sea, si estoy teniendo frío, los sensores de la piel, los corporales, perciben frío, eso llega al cerebro. Y el cerebro dice, hace frío. La mente traduce en una vibración para que mi espíritu, o sea yo, entienda que al cuerpo le falta calor. Entonces yo tomo la decisión de ponerme una campera, la mente traduce esa vibración, esa información, y el cerebro reacciona a la palabra, ponete una campera. Y ahí lo hacemos. Esto da para mucho. Sí, sí. No, se va. ¿Quién piensa cuando piensa? Vamos a dejarlo picando para otro programa. ¿Quién piensa cuando piensa? Hay muchas influencias, no todas positivas, que deberíamos evaluar. Esa para maquinita mejorar. Que pum, 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 a veces Exacto. te digo, decís, pero ¿por qué estoy pensando esto? Exactamente. Bueno, estamos cerrando el programa y les agradecemos a los oyentes la paciencia de estos primeros nervios también. Y les aclaramos que el próximo programa vamos a hablar, va a hablar Aldo, el origen de la vida. Yo meto la cuchara nada más. El origen de la vida. Origen de la vida, vamos a seguir con el vocabulario, con los conceptos a desarrollar. Y si tienen alguna consulta, bueno. Aprovechen de hacer las consultas durante estos días para que el próximo domingo las podamos contestar. Vamos a hablar de el origen. El origen. Obviamente, vamos a hablar de todos los orígenes. El origen del espíritu, origen de la materia, origen de la vida en este planeta, orígenes, distintos tipos de orígenes para llegar al mundo actual o al tiempo actual, a este momento, que es lo que está pasando. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido un hermoso placer. Las vías de comunicación, sí. Bueno, acá nos dicen sobre vías de comunicación. Pueden enviar al Instagram. Al Instagram es Yo Espíritu Aldo Bolsi. En Instagram es Yo Espíritu Aldo Bolsi. Con Z. Sí, Bolsi. Y también al mail Yo Espíritu, todo junto en minúscula, 19@gmail.com. Los esperamos y muchas gracias, queridos hermanos, por prestar su atención. Y no duden que estudiando la ciencia espiritual no solo van a mejorar su vida, sino que le van a dar un mayor provecho a esta encarnación. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias.